Pero a mí me tocaba predicar ya hace algunas semanas. Y cuando me la dio, pasé por un momento tan complicado. Pero yo sé que el Señor me enfrentaba en ese momento. Estaba lejos de casa. Estaba lejos de casa con mi esposa. Increíblemente, en una asamblea de la Iglesia de Dios a la cual nosotros pertenecemos, y le estábamos gozando. Lo estábamos gozando con la palabra, estábamos gozando con todo lo que el Señor estaba haciendo por nosotros. Me disculpan porque me da mucho sentimiento volver a recordar eso, pero bueno. Entonces recibí una llamada. Cuando estaba en pleno gozo y todo, recibí una llamada de mi hija, donde mi hija me decía que la mascota que teníamos había muerto. Yo dije en ese momento y le reproché a ella, le reclamé a ella, sin saber lo que ella estaba pasando del otro lado. Le grité a ella, sin saber que ella estaba en ese lugar donde yo tenía que estar, a lo mejor viendo por eso. Me llamó, no le contesté después, me escribió y le seguía culpando de todo lo que había pasado. Culpé a mi hija, a mi hijo, a mi esposa en ese momento, a todos de alguna manera, por lo que había pasado. Desde ese momento llevaba una carga en mis hombros, una carga la cual hizo que mi hijo ya no me hablara, que mi hija ya no me hablara. Se fueron los dos de la casa. Y yo decía, pero si yo soy el que tengo que estar enojado, si yo soy el que viví esa parte. Y recuerdo que mi esposa quería hablarme y yo no quería hablarle a ella. Recuerdo que seguimos yendo a la asamblea porque fue una semana, pero ya no era lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tenía esa carga. Tenía esa carga de que estaba culpando a todos de algo que muy probable era mi culpa. Cuando ya llegamos acá a New Jersey, ya el daño estaba hecho. Tenía una hija que se había ido, un hijo que no me hablaba, y le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y en ese momento
Dios me hace ver la película completa. Y por una mala comunicación con mi hija antes que yo me vaya, sucedieron las cosas. O una falta de interpretación, sucedieron las cosas. Pero hasta que me lo hizo ver Dios, yo seguía con ese orgullo de no llamarla, de no enfrentarla y no decirle, perdóname. Yo cargué con todo eso. Llegó mi hijo a la casa con la noticia de que se iba, pero ya no se iba, como digo yo, de la casa, sino que se iba lejos. Se fue para mí, le salió una beca que él estuvo luchando tanto de estudios, gracias a Dios, y que yo estuve al lado de él, pero lamentablemente no pude ser partícipe de esa parte con él. Y me dejó una carta. No me la dio en las manos, me la dejó, como se dice, en una mesa, en el cuarto de él. Donde manifestaba que a él le dolía más. Miren, a él le dolía más como yo había tratado a la hermana por haberle gritado, por haberla culpado, que como lo traté a él, que no le hablaba. Y me reclamó en la carta: tú me dijiste que ibas a estar conmigo siempre. ¡Wow! Me tumbó todo. Mas sin embargo, cuando leo la carta, vuelvo y digo, el orgullo mío le escribió de regreso y le reclamé. ¿Por qué no me dio la carta en la cara? ¿Por qué no me dijo esto? ¿Por qué no me dijo aquello? Como el enemigo seguía utilizando mi debilidad, mi orgullo, para seguir alejándome de la persona que yo amo. A mi hija, después de haber leído la carta también, le escribí una carta, la llamé y le dejé saber que me perdone. No me escribió. Volví a insistir. Recién días atrás tuve la oportunidad de abrazarla y decírselo personalmente, que me perdone. A mi hijo lamentablemente le sigo escribiendo y sigo orando para tener esa relación que algún día tuve con él. Yo sé que Dios está orando. Por eso digo esta anécdota o esto para el tema de hoy. La Biblia habla mucho del perdón. Recordar que fuimos perdonados por Cristo que murió por nosotros. Perdonar es renunciar a la venganza, es pagar bien por mal. Repetir ese proceso de perdonar tantas veces como sea necesario. Cuando comienzo a escudriñar un poquito más la palabra y a ver lo que habla del perdón en la Biblia, se me ocurrió chequear, dije, ¿cuántas veces la palabra perdón aparece en la Biblia? Pero por alguna razón, no iba a ponerme a contar una por una, pero cuando me pongo a chequear decía 365 veces. Y dije, Señor, espérate, ¿qué es lo que me quiere decir con esto? Que es increíble que la palabra perdón aparezca 365 veces en la Biblia. No estoy seguro de aquello, pero cuando lo chequeé me dio ese resultado y me decía, tenemos que perdonar todos los días. Pero esto también me llevó a la parte donde yo decía, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar o ser perdonado?
¿Perdonar o pedir perdón? ¿Qué es más fácil? Yo sé que si lo pregunto ahora mismo aquí, muchos van a decir perdonar, otros van a decir ser perdonado, otros van a decir depende. Pero el pedir perdón es siempre más fácil. Pero si llevamos eso a algo más profundo, no solo de decir perdóname, porque discúlpenme, pero aquí en este país, cuando lo empujan a uno, le dicen I'm sorry. Esa es la palabra favorita que hay, I'm sorry. Pero lo hacemos de corazón. Cuando hacemos ese filtro de perdonar y vemos nuestro corazón, si verdaderamente lo perdonamos, si verdaderamente en ese filtro pasa, o a veces terminas odiando a la persona que lo hizo, o separándote de tu pareja, porque hermanos, estamos viviendo momentos en que las parejas se ofenden día a día. Estamos viviendo momentos en que nos cuesta pedir perdón. Estamos viviendo momentos en que esperamos que la otra persona venga a nosotros. Y eso, déjeme decirle, lamentablemente, se lo voy a decir acá, frena las bendiciones. Frena las bendiciones. El día de hoy, como estaba comentando, le puse de título a mi prédica, el perdón sana. Pero, ¿qué me dice Dios a través de su palabra para esos momentos? El día de hoy me voy a referir a la historia de José. No sé, me imagino que muchos de aquí conocen la historia de José. La historia de José que vamos a leer hoy día, que es el versículo que voy a utilizar para mi prédica, está en Génesis 45, del 1 al 8. Voy a leer primero del 45, del 1 al 4. Todos en este lugar tenemos heridas, todos tenemos cosas que un día nos lastimaron, quebrantaron nuestra confianza, incluso nos hicieron dañar lo que habíamos construido. Pero la clave no está en blindarnos, sino que cuando somos heridos busquemos la sanidad. Recuerdo un día mi hijo Yared andaba en bicicleta, cuando recién estaba aprendiendo a andar sin las ruedas. Y cuando lo veo andando por ahí, se dio un golpe que hasta a mí me dolió. Y él viene con toda su rodilla lastimada. Cuando lo veo así, lo llevo a la casa y lo que se me ocurre a mí es limpiarle las heridas, y lo primero que vi fue algodón y alcohol. Aquí veo hasta cara que hace. Cuando le pongo el algodón y el alcohol en su herida, ese niño gritó. Bueno, pero ¿saben qué? Esa herida sanó. Esa herida sanó. Muchas veces, para que una herida sane, tenemos que ponernos alcohol en la herida, aunque nos duela, para que esa herida sane. Dios no nos trajo aquí a esta vida a cerrar capítulos. Nos trajo nos trajo para que recuperáramos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros acá. Tiene mucho más para ti, hermano. Para cada uno de nosotros, Dios tiene mucho más. Más que el dolor que una vez te arrebató. Pero necesitamos de ese perdón sanador. Como les dije, aquí vamos a leer
la historia de José en Génesis 45 del 1 al 4. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, esos gritos que hasta en Egipto se escuchaban. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto. Hermano, como les dije, aquí muchos sabemos la historia de José. Sus hermanos lo vendieron. Pero no solo lo vendieron, hermanos. Muchos saben que los hermanos no solo lo querían vender, lo querían matar. Y él, en la historia, les rogaba, les suplicaba que no lo hicieran. Pero la envidia de los hermanos pudo más. La envidia pudo mucho más que ese clamor que tenía José. Cuando a José lo entregaron a los ismaelitas, increíblemente, como esclavo, fue a parar a la cárcel. Todo lo que pasó a José daba para, cuando leía la historia, era para odiar a mis hermanos. Ese era el sentimiento que se me venía a mí en ese momento cuando leía la historia de José. ¿Qué podía haber en el corazón de Jesús, de José en ese momento? Odio, desprecio. ¿Por qué? Porque los hermanos lo envidiaban a él porque era el favorito del papá. Bueno, tampoco él le ayudaba mucho. Él siempre le estaba contando sus sueños y cosas así. Entonces ese odio. Y esto me lleva al primer punto, que son corazones duros. Ustedes conocen todo el proceso de José. Pasan los años y José sirve como esclavo en la casa de Potifar. Finalmente va a parar en la cárcel de manera injusta. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios preparó todo para llevarlo ante el palacio del faraón y se convierte en gobernador de Egipto. ¿Quién lo levantó? Fue Dios. Sin importar cuánto daño te hicieron, Dios te levanta. ¿Cuántas veces aquí, hermanos, nosotros vivimos las circunstancias sin saber que Dios permite eso y nos levanta? Dios permitió que José pase por todo lo que pasó, que llegue donde el faraón,
y lo convirtió en gobernador. ¡Wow! José en ese momento ya no era esa persona a la cual los hermanos quisieron, opusieron y vendieron. José ya era el gobernador. Pero ¿saben qué, hermano? Dios lo permitió por algo. Dios lo levantó por algo. Pero también dice la historia, también dice en la Biblia, dice que José se tocó con los hermanos más adelante. ¿Y qué pasó? Le dio maltrato. José les da maltrato a los hermanos, les da hostilidad, les da, diría, de su propia medicina. Les hace, pero los hermanos no lo reconocían porque era un Egipto, parecía hebreo, todo, o sea, no lo reconocieron los hermanos. José sí lo reconoce a los hermanos, pero sin embargo los maltrató, les hizo pasar mal rato. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué? Porque José tenía el corazón duro. José tenía el corazón duro. ¿Cuántas veces nosotros, porque tenemos ese corazón duro, podemos tenerlo todo, pero no tenemos nada? Porque no sanamos ese corazón. ¿Cuántas veces en nuestra vida aparecen situaciones que en vez de perdonar y seguir adelante, tratamos de humillar? José en ese momento José, según la Biblia, habla que trató mal a los hermanos. Y eso es lo que a uno muchas veces lo vuelve distante. Hay personas que no se dan cuenta cuánto daño se están haciendo. ¿Por qué? Por no saber perdonar. Hay gente que por no perdonar se transforman en personas que nunca habían sido. Y eso es lo que vemos en José. José no era así, pero no había perdonado. Caemos en la dureza del corazón. ¿Qué trae la dureza del corazón? Mi esposa hablaba de la amargura la semana pasada, esa raíz de amargura que tanto recalcó ella. Esa raíz de amargura la tenía José en ese momento. El corazón duro trae amargura. No piensen que un corazón duro es lo que Dios quiere para tu vida. No pienses que un corazón duro es el plan de Dios en tu vida. Él quiere que nuestro corazón, escuchen bien, hermanos, Dios lo que quiere que nuestro corazón sea un corazón conforme al de Él y no conforme al de nuestra humanidad. Yo no sé si alguien está entendiendo esta parte. Nuestra justicia es: me la hiciste, me la pagas. ¿Me hiciste algo? Vamos a ver, te espero en la esquina. Pero déjenme mostrarle algo que dice la palabra. Mateo 11:28. Mateo 11:28.
28 al 29. Me fascina esta cita. Porque Jesús lo dijo, escúcheme bien, hermano. Dijo, mi yugo es fácil y ligero mi carga. Pero antes de decirles esto, le dice, venga a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Hermanos, ¿qué dice la palabra? Repitan, yo los haré descansar, dice el Señor. Pero no saben que lo que más me gusta de este versículo es que le dejamos esa carga al Señor. Vengan con una carga ligera, porque yo te haré descansar, dice. Después dice, soy manso y humilde de corazón. El descanso está conectado a tu corazón humilde. ¿No se ha dado cuenta? Cuando hay una discordia con alguien, usted no puede estar tranquilo. ¿Cuántas veces cuando tenemos un viaje familiar, es increíble, pero cuando tenemos un viaje familiar, cuántas veces a veces hay una discordia con el hijo, con la esposa, con el esposo? ¿Disfrutan ustedes ese viaje? Ustedes, yo diría, con todo respeto a mi esposa, cuando me peleo quisiera correrle y empujarla en medio camino, y me imagino que lo mismo quiere hacer ella. Pero eso es lo que parece mentira, pero cuando hay discordia, aunque uno no lo hace, claro, pero el enemigo utiliza todo eso para meter más cosas y más cosas y más cosas. Y mientras más dejamos pasar el tiempo, más grande se hace el problema. En el Señor dice, ligera es tu carga. Porque cuando usted tiene el corazón duro no disfruta nada. Puedes tener la más grande bendición al frente, pero no disfrutas nada, porque el corazón duro te vuelve insensible cuando tu corazón se endurece. Y dejas de agradecer. Dejas de agradecer por la iglesia de Dios. Te dio. Y muchas veces nos molestamos y decimos, ¿sabes qué? Esta no es mi iglesia. Me voy a buscar otra. Porque el pastor no me saludó. Porque el hermano no me, como decimos nosotros en Ecuador, no me paró bola. E inventamos o nos dejamos utilizar de tantas maneras por el enemigo para que él siga endureciendo nuestros corazones. Se tiene que quebrar ese corazón. Tenemos que, como digo, ablandar ese corazón. Ese corazón duro se tiene que quebrar en el nombre de Jesús el día de hoy. Ese rencor tiene que salir. Esa amargura en el nombre de Jesús tiene que acabarse. Entonces dijo Jesús, yo les doy descanso, pero aprendan a ser humildes y aprendan a ser mansos. Y esto me lleva a la otra cita, que es Ezequiel 36, 26 al 27.
que dice: les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Queridos hermanos, nosotros a veces creemos que el perdón es algo solamente que gravita dentro de nuestra justicia. Entonces decimos que lo perdonamos a quien se lo merece, o a quien no se lo merece no lo perdonamos, porque no es justo. Pero en la Biblia, aquí Ezequiel, dice en Ezequiel que Dios nos da un nuevo corazón de carne receptivo, que nos quita el corazón de piedra, porque el corazón que Dios nos da nos permite obedecer las enseñanzas de Dios. Hay gente que ama al Señor, ama a Dios, ama a la iglesia, recibe la palabra con gozo, es bendecido, pero hay áreas que todavía no hemos podido sanar. Hay áreas que no se han podido obedecer la voluntad que tiene Dios para nosotros. Hoy día, hermanos, esas áreas las vamos a quebrar, esas áreas las vamos a sanar en el nombre de Jesús. Esto me lleva a un segundo punto que dice: ver las cosas como Dios las ve. Muy importante para poder tener la sanidad de Dios en nuestra vida es ver los problemas, las heridas y esas cosas que nos produjeron a nosotros, no como las vemos en nuestra humanidad, sino como Dios las ve y quiere que miremos la historia de José, cómo se desarrolló, que Dios utilizó todo, las circunstancias, permitió las cosas que le sucedieron a José para bendecir no solo a José, sino también a los hermanos, porque iban a tener sequía, iban a tener hambre, y gracias al gobernador que en ese tiempo era José, pudo bendecir también a los hermanos. Vamos a leer Génesis 45, 4 al 8. Del 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por delante, por padre de Faraón y por el señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahí estamos dándonos cuenta que Dios permitió que pase todo. ¿Para qué? Para que José sea el gobernador de Egipto. Pero en nuestra mirada, muchas veces, cuando nos ocurre algo,
pensamos que una maldición, pensamos que estamos pasando por un mal rato. Hermanos, tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. ¿O cuántos de ustedes muchas veces no les ha sucedido que lo han botado de algún trabajo y dijeron, oh, seguramente es por el envidioso ese que me fue a acusar con el jefe? ¿Cuántas veces, hermanos, han perdido algo y no se dan cuenta que lo que Dios está haciendo es moverlos y llevarlos a un nivel que ustedes no se imaginan? ¿Cuántas veces estamos en un área de confort, en un área donde tenemos el trabajo perfecto, la familia perfecta, los hijos perfectos, y no podemos dar ni un paso? Y cuando pasa algo, reclamamos a Dios. ¿Por qué? Aprendamos a ver las cosas que Dios, como Dios las ve. Cuando José, al principio de la historia, lo vendieron, fue a la cárcel. ¿Ustedes creen que José pensó en algún momento que iba a ser gobernador? ¿Ustedes piensan que José en algún momento pensó que la iba a librar? No. Él lloró, rogaba a sus hermanos que no le hagan eso. Y cuando llega a la casa del faraón, se convierte en gobernador y ve a sus hermanos, y como hablamos anteriormente, con un corazón duro, los trata mal. Ahora les digo, Dios permitió también que pasen todas esas cosas. ¿Saben por qué? Porque aunque José lo tenía todo, dinero, tenía comodidad, pero ¿saben qué? No tenía la tranquilidad. No tenía ese perdón que necesitaba en su vida. No tenía eso que muchas veces a nosotros nos lleva a un abismo, a una vida sin sentido, a una vida que culpamos a todo el mundo sin saber que nosotros somos los que tenemos que dar ese paso y decir, perdóname. José los perdonó. Mas sin embargo los hermanos todavía no le creían o no sabían lo que estaba pasando. En esta historia me recuerdo una conversación que tuve con el hermano Eduardo. Me decía que le gustaba meterse en la historia. Yo me metí en la vida de José y trataba de ver todas las circunstancias que pasaron en la vida de él. Y también me decía yo, wow, si yo llego a estar acá, muy difícil los perdonaría. Por eso que yo les decía el día de hoy, al principio, que esta palabra que me dio el Señor hace mucho tiempo, cómo trataba conmigo. Porque nosotros llevamos en el alma, en el corazón, muchas cosas, mucha carga, que el Señor quiere
una carga ligera, pero no podemos hacerlo si no perdonamos. Hermanos, no sé cuál es su situación el día de hoy. No sé si ustedes tengan que pedir perdón a alguien. No sé si necesiten ser perdonados o pedir perdón. No lo sé. Lo que sé es que el Señor, con la palabra del día de hoy, me está diciendo que les diga: no vale la pena esa maleta pesada que cargamos. No vale la pena toda esa carga que ustedes se llevan. No vale la pena. Es nuestra justicia, ¿cuál? Donde si alguien me hace daño, uno dice: te deseo lo peor porque tú me dañaste. Yo quiero que a ti te dañen también. Si a mí me quitan algo, quiero que te lo quiten a ti también. Pero en la palabra también nos dice en Mateo 5, 44 al 48, dice: ¿han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y a tus enemigos por los que te persiguen? De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía lluvia sobre los justos y los injustos. Y por igual, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa? Y por eso, si hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo, si eres amable solo con tus amigos, ¿qué diferencia de cualquier otro? Si hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo lo es. Cuando escuché la palabra perfecto, me llevó a pensar: perfecto es como no tener errores, no equivocarme. Pero me fui un poquito más allá a lo que quería decir la palabra perfecto en hebreo. Y la palabra perfecto no significa no tener errores, sino es estar completos. José no estaba completo porque no había perdonado. Cuando José fue vendido por sus hermanos, la justicia de Dios que hizo que aunque ellos le causaran daño, Dios levantó a José. Cuando dañó, Dios levantó a José, lo bendijo, lo engrandeció, porque no importaba qué grande sea el dolor del adversario, o que ese familiar o que esas personas te dan, que te causaron, nada va a impedir que Dios te levante, hermano. Que Dios construya algo enorme contigo, porque esa es la justicia de Dios. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ese es el mayor regocijo que uno tiene cuando está completo. Es la paz. Esa paz. Pero hay gente que se acostumbró a estar con ese resentimiento, a estar con ese dolor. Pero no estás por eso el Señor dijo: quiero estar completo. Bendice a los que persiguen, ama a los que te odian. El Señor en la palabra nos dice que amemos a los que nos odian. Wow.
Porque dice, es fácil. Si amas al que te ama, ¿qué diferencia estás haciendo? Nada. Eso me lleva al último punto del día de hoy, que es aprender a vivir en paz. Nosotros vamos a tener el perdón sanador cuando aprendamos a vivir en paz. Hermanos, repitan conmigo, aprendamos a vivir en paz. ¿Cuántos quieren vivir en paz? ¿Cuántos quieren vivir en paz? Es interesante, dice que después de haber enterrado José a su padre, más adelante cuando él muere, sus hermanos les dicen a José: nuestro padre antes de morir nos dijo que nos perdones. Estaban asustados porque decían, seguramente ya murió tu papá, ahora va a volver a ser el José de antes, el José que un día los trató mal. Estaban asustados, pero José no. José ya los había perdonado, y los había perdonado de corazón. Cuando uno perdona a sus hermanos el gran mal que le hacen, de corazón, uno puede tener esa tranquilidad. Es increíble cómo nosotros muchas veces llevamos esa carga por no pedir perdón. ¿Cómo dejamos que matrimonios se caigan por no pedir perdón? ¿Cómo dejamos que las relaciones en las iglesias se destruyan por el orgullo y no tener la valentía de pedir perdón? Yo recuerdo que inclusive lo comenté, creo que con algunos hermanos en algún grupo familiar. Yo le había prestado dinero a alguna persona y me dolía porque era una persona de confianza. Era una persona que le estimaba mucho. Ya no me contestaba el teléfono. Bueno, me imagino que más de uno saben historias así. Ya no le contestan el teléfono, lo bloquean y un sinnúmero de cosas. Yo oraba al Señor. Yo oraba para que a esta persona le vaya bien, para que me pague. Dijo, si le va bien, me va a pagar. Yo oraba para que cambie su vida, que encuentre a Jesús como su único Salvador y que de ahí me pague también. Siempre mi oración era con un interés. Pasó el tiempo y esa deuda se agrandó. Y el Señor me dijo, suéltala, déjala ir. Yo, Señor, espérate, no estamos hablando de $1. Seguía con eso en la mente, de que esta persona me debía dinero y tiene que pagarme.
no le deseaba el mal, jamás. Es más, como les comentaba, estaba orando por esta persona. Y el Señor seguía, déjala ir. La dejé ir. La dejé ir. ¿Saben qué? Al dejarla ir, me llegó una tranquilidad en mi vida, primero que nada. Primero que nada, llegó una tranquilidad, porque no estaba pensando en que cada semana, cada día, cada mes, tenía que estar, hey, me vas a pagar, hey, me vas a pagar, hey, me vas a pagar. Eso me dañaba mi corazón. Dejamos eso ahí. ¿Sí? La dejo ahí. El Señor me dio la bendición. Eso estaba atrasando las bendiciones que el Señor tenía para mí. El Señor es el dueño del oro y la plata. Él es el que se va a encargar de tu batalla. Él vengará tu batalla. Ya. Pero espérense, tampoco es que, ok, lo perdono y él después de un tiempo viene y, hermano Mario, ¿me presta? Dios te bendiga. No. Porque también tenemos que ser sabios. Eso que me pasó fueron dos cosas que aprendí con esa lección. La primera, no me están grabando, no. La primera fue escuchar a mi esposa. Porque mi esposa me lo había dicho. Y ¿sabe qué es lo que más me dolía? Es que me diga, te lo dije. Pero, y la segunda es administrar mi dinero. Entonces, el Señor me enseñó, me dio una lección. Me dijo, déjalo para que tengas paz y sigas con tu vida y traigas las bendiciones. Y al mismo tiempo me dio la lección de saber escuchar a mi esposa, que ahora me lo dice, y entonces digo, sí, mi amor. Y la segunda es administrar el dinero. Y es lo que pasa con nosotros muchas veces. Nosotros caemos una y otra vez en lo mismo de no saber perdonar y no saber dejarle eso a Dios. Hay que entender que cuando yo perdono, yo me sana. Con esto termino. El perdón no es una licencia para que te hagan daño. Es algo que te sana a ti, que te bendice a ti y que te va a ayudar a volar a ti. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Quisiera hacer una oración para todos. Como les dije, no sé cómo vinieron el día de hoy. Si vinieron con ese corazón duro, si vinieron con esa amargura, si tienen que perdonar a alguien, no lo sé. No lo sé, hermanos. Yo lo que sí sé es que el Señor los está exhortando el día de hoy para que lo reconozcan a Él como su único Salvador.